Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Hemos llegado a otro miércoles con Alejandro Marcano Santelli. Alejandro, bienvenido de nuevo. Hola, bueno, aquí sufriendo cuando grabamos previamente con tus Patreon, que ya saben que soy ignorante realmente en la materia tecnológica. Bueno, pero lo que yo esperaba que dijeras que Mercurio estaba retrógrado. Porque no está retrógrado. No está retrógrado. Estamos retrógrados nosotros con nuestro conocimiento tecnológico. Exactamente. Así mismo es, Daniel Arafaría. Ahora bueno, pero fíjate tú, ¿no? Lo siguiente. Yo no sé si tú estás al tanto, ¿no? de cómo va la campaña. La campaña está... yo no sé si llamarlo campaña, porque... Porque, ¿qué será eso? Uno al tanto uno no sabe cómo definir lo que tocó. Eso de verdad es una campaña. O sea, que mira, no sé qué patuque, quizás una palabra muy oriental, un patuque electoral. Eso se escucha, ¿tú lo has escuchado? Claro, mi familia oriental. Ah, bueno, sí, pero si alguien no lo ha escuchado de los que está ahí conectado. Claro, patuque, empatucado. Empatucado. Es me injurge. Una cosa que al final no logras entenderlo. Mira, y he tenido tanto contacto con opositores, no solo venezolanos, porque bueno, nosotros tratamos de entenderlo, sino cubanos, ecuatorianos, bolivianos, y no hay quien lo entienda. En estos días conversaba con Berzaín, Carlos Sánchez Berzaín. Él comparte también programa en radio y televisión Martí, me lo encuentro mucho porque es del Centro Interamericano por la Democracia, y un señor, lo entrevisté en Mega TV, y cuando conversamos, él me dice, es que es inentendible, a pesar de mis análisis, yo trato a veces, cuando me siento a escribir, me decía, de explicar por qué yo llego a la conclusión de que todo eso no sirve para nada, ¿no? Palabras más, palabras menos, y quizás la estoy ubicando, y yo creo que es lo que nos pasa a nosotros. Yo no termino de entender, sí, cuando te encuentras un radical que te dice que es un plan perfecto elaborado por esta oposición falsaria y prostibularia, como tú lo has denominado, entonces ahí es donde te encajan todas las piezas del rompecabezas, y ahí es donde logras entenderlo. Entonces, realmente yo creo que es eso, un plan es lo que yo siempre digo. Si usted asume que esa oposición no es una oposición y lo asume como parte del sistema, todo encaja. Entonces, por el más mínimo razonamiento lógico, el razonamiento y por la mínima inducción al pensamiento usted llega, yo no veo. Pero fíjate tú, es un festival del ridículo el que se está viendo. Tú estás viendo, por ejemplo, tarimas que se caen. Está viendo, por ejemplo, candidatos que prometen, aparte de eso, que yo me pongo a ver, ¿qué puede ahorita? Fíjate tú lo que hicieron durante todos estos años. Aquí están en Vargas. En Vargas estuvo gobernando desde el año 2008 García Carneiro. Y si no se muere, estaría ahí todavía. Entonces, supuestamente Carneiro fue la maravilla más grande. O sea, el padre de la patria varguense, ¿no? Que hasta le cambió el nombre. Pero cayeron unas lluvias ahorita y mira cómo se volvió el río Camorí Grande, cómo está todo el mundo asustado ahí en Naiguatá y en las zonas aledañas. Entonces, ¿qué hicieron en la reconstrucción? Que fue una gran mentira que metieron al país. Hubo una gran cantidad de dinero, que sí lo hubo, que se quedaron en las manos de quienes distribuían el dinero y de sus contratistas preferidos. Esa partida de delincuentes, como el viejo Parmigiani, que se murió y no volverá, y otros más igual que él, que se metieron a esa sinvergüenzura, desde Corpo Vargas, Alejandro Volta, Antonio Rodríguez Aguán, Alexis Toledo, toda esa gentuza se metió en eso. Y por supuesto, con el cuento de la reconstrucción de Vargas, que jamás la lograron reconstruir, sino medio parapetearla, como si fuese una maqueta, ¿verdad? Como si fuese una casa de utilería, pues cada vez que llueve se nos encarga. Entonces, ¿qué puede prometer a alguien que tiene 22 años gobernando y todavía se le inundan las calles, Alejandro?
Que va a prometer. Prometer, esperan ellos que les prometan que le den una partida de dinero, porque hacer, no creo que lo hagan. ¿No? ¿Cuántas familias fue que quedaron damnificadas entre Carbado, toda esa zona que tú te la conoces al dedillo? Mira, yo no he visto las cifras, pero lo que sí vi fue las imágenes. Y creo que 25 familias. Le estaba yo buscando es que la palabra damnificado es una palabra que yo creo que es de origen varguense, porque en Vargas siempre hay damnificado. Sí, Alejandro, siempre. Sí. Desde que yo tengo uso de razón, Vargas para mí tiene dos grandes problemas. El problema es que cuando llueve damnificado y el problema es que nunca hay agua corriente en los grifos. Eso es un problema endémico en Vargas, que yo desde que soy niño estoy escuchando cuentos de damnificados. Que bueno, si llovió y se vino abajo Montesano, entonces Montesano quedaron no sé cuántos damnificados. Que si la tormenta Brett, que si la no sé qué. Eso es que uno lo tiene en la mente. Claro, es como nosotros, o por lo menos en mi casa, no sé si los que están acompañándonos y los que nos siguen en este espacio, cuando nos decían de toda la vida que había que apretarse el cinturón, porque lo que venía era joropo. Es decir, en todos los gobiernos siempre oíamos que había dificultades económicas, y de verdad que nunca prosperamos, nunca pasamos de... La palabra crisis. No, tu generación es la mía, somos la generación de la crisis, es una cosa que esa palabra siempre ha estado. Aunque cuando yo era niño recuerdo que había una cosa bien particular, una palabra que bueno, que la machacaba. Estaba en la escuela, la deuda externa. El problema es la deuda, el problema es la deuda externa. Pero en el caso de poblaciones como Vargas, y ojo, yo lo decía en estos días, Alejandro, porque cada vez que ocurre una cosa como esta, en Mérida o en Vargas, el chavismo sale y se defiende. Bueno, pero ¿y qué van a hablar? Miren lo que pasó con el huracán Katrina, o miren lo que pasó en Alemania con las inundaciones. Eso es un fenómeno global y tal. Sí, hay un fenómeno global con respecto a una situación con el clima que en algunos casos no es normal y en otros casos está dentro de la normalidad de ciertas zonas. Yo recuerdo muy bien que cuando se vivió la tragedia de Vargas, que yo siento varguense y a mí me afectó mucho el asunto desde el punto de vista personal, pues, porque yo era mi región y yo hacía política y todo eso, que yo me dediqué mucho a averiguar, o sea, a ver qué decían los expertos, porque había la preocupación, oye, esto podrá volver a pasar, entonces ahí uno se encuentra. Yo cuando vi las imágenes antier del río de Camurigrá, el río crecido, ese río gigantesco, de lo que me acordé, Alejandro, fue de las conversaciones con los viejos en el año 99 cuando estaba ocurriendo la tragedia. Yo tenía, porque por supuesto estábamos sin luz, ¿verdad? No existía aquel fenómeno del celular de forma tan extendida. Al no haber electricidad, bueno, nada, que es lo que quedaba hablar. Yo me acuerdo que no se iba para casa de los vecinos. Entonces yo tenía varios vecinos. Entonces nos íbamos, pasaba un rato allá, hablábamos allá, después nos íbamos para ver qué sabían, ¿no? Porque era el boca a boca. Mira, tú supiste algo de fulana, no, sí, no, ya, y eso. Yo me acuerdo, estaba hablando con unos señores mayores, y hubo un señor que dijo, pero si yo he visto cómo el río Piedra Azul, que es de Maiquetía, ese río ha destruido Maiquetía como 2 veces, que yo recuerdo de niño, 2 veces los destruyó. Recuerdo una señora con el río Camunigrana mi abuela además también me lo dijo, que mi abuela decía que ella no entendía cómo la gente vivía en el río San Julián, por la zona del río San Julián. En los alrededores, sí. Que ese río era tan peligroso y que siempre dejaba a la gente en la calle. Y otra vecina, que era más o menos contemporánea con mi abuela, recuerdo que me decía, yo no sé por qué la gente vive en Tanaguarena, si Tanaguarena, la gente cuando se empezó a construir allá en Tanaguarena, eso en Tanaguarena era los restos de la riada que quedó del año no sé cuál, que lo que dejó fue una cosa de arena. Ahí todo eso, y eso yo no entiendo por qué la gente construyó allí. Entonces uno se acuerda, eso es lo que es la memoria de la gente, la memoria colectiva, la gente, ¿sabes? Entonces cuando yo vi esa manera, yo dije, eso lo sabemos todos. El Estado Vargas no existiría si no hubiese deslaves desde el Ávila. Eso te lo explican los geólogos, te lo explican los especialistas, los geógrafos, etcétera, que el fenómeno de los deslaves del Ávila hacia Vargas son normales. Lo que no es normal es la destrucción que causa, porque la destrucción, la destrucción no natural, la destrucción a las viviendas, porque la destrucción a las viviendas no es culpa de la naturaleza, es culpa de la planificación urbana, de que tú hayas construido en un lecho del río. Entonces la gran pregunta es, ¿y por qué coño no ha habido planificación estos 22 años, Alejandro? Porque lo mismo que dice Tamaris aquí, que lo escribió, ¿qué se puede esperar cuando la Guardia bloqueó la ayuda para tobareños en Mérida? Ahí no estamos hablando de la Guardia, estamos hablando del régimen, de la narcodictadura, de este grupete
que tiene unos aliados en la otra acera, como tú también lo has denominado, que son cohabitadores, quizás van por el mismo camino, pero es AB, y resulta que no les interesa absolutamente nada. Mira, hablando de eso, cuando estás haciendo esa memoria colectiva de lo que ha pasado y que no es culpa de la naturaleza, vamos a poner el ejemplo de lo que está viviendo ahorita la gente. Bueno, al principio de semana, este programa está siendo grabado en la tarde del lunes, a pesar de que está saliendo en tu canal el miércoles. La gente de Luisiana, con el paso del huracán Aida, con aquellos vientos feroces, ¿no? Hubo un proceso, yo estaba en Alabama, 2 estados cercanos, pues ayer cuando venía desde Georgia, prácticamente ya estaban alcanzando las lluvias. ¿Sabes cuántas personas quedaron fallecidas? Ojalá que no haya aumentado la cifra, lamentablemente una que se lamenta, pero ¿sabes cuántas personas están sin electricidad? 1 millón de personas. ¿Sabes lo que estar sin electricidad? Contar, debe ser dificilísimo, sobre todo en los estados donde tú abres la ventana y te llenas de mosquitos, insectos, dinosaurios. El calor es terrible porque los cambios climáticos son terribles. Pero la evacuación, el trabajo del gobierno local y el federal, tú te dices, pues señores, hay un plan, hay dinero desde la Casa Blanca aprobado para una contingencia para cuidar, vigilar. Ahí se perdieron casas, árboles, todo, infraestructura. Pero hay un gobierno que en 1 mes, 2 meses está encima. Ahí no hay interés. Es decir, nunca ha habido interés en esa región dañada que, como decía tu vecino, que tú lo escuchaste, que eso se le había llevado, el otro vecino se lo había llevado. Lo que ha habido es un desinterés en la cuarta y en la quinta por sus ciudadanos. Y por eso es que estamos donde estamos. Realmente por eso estamos parados en el ciudadano. El ciudadano, yo sigo pensando que el ciudadano tiene que entender que la culpa es del ciudadano, aunque suene duro, porque es el ciudadano el que permite, el ciudadano es el que permite que los políticos mientan, que los políticos engañen, que los políticos abusen. Sí, porque vamos los apoyamos, vamos y después de tanta tragedia, vamos el 21 de noviembre a apoyar a uno solamente que se va, sino que después que los escoges, entonces pasas 2 años defendiéndolo. El tercer año te quedas callado y el cuarto año es el que dice, ay, no, ya yo no lo apoyo más. Puede ser, o sea, yo recuerdo, mira, cuando yo dejé de estar en el activismo político y cuando estuve todavía en el activismo político, yo recuerdo que me pasaba muchísimo que estos tipos que querían ser candidatos, sobre todo a la gobernación y a la alcaldía, entonces iban a pedirte el apoyo y súmate y vente y tal, no sé qué. Yo creo que llegó un momento que yo empecé a responder de esta manera, cuando me decían, bueno, tú me vas a apoyar, yo quiero que tú estés conmigo, tal, ¿qué vas a querer tú en el cargo? Yo siempre estuve en los comandos de campaña en 2 cosas, en la cuestión electoral, en la defensa del voto, y en el día electoral, el día de las elecciones, las actas, las cosas, eso yo consideraba que era muy importante. Y en los comandos de campaña, en esas cosas, en todo lo que significaba la planificación de las políticas públicas que se podían ejecutar desde la instancia que se tratara. Eso siempre me gustó, inclusive me formé en políticas públicas para eso. Y yo recuerdo que hubo un momento que yo empecé a responder, porque entonces, claro, como cuando tú te unes a un comando de campaña, ya entonces empiezan a decir, ¿qué querrá? Alejandro está aquí ayudando, no porque quiere ayudar, él está aquí porque quiere ser el secretario, él quiere ser secretario ¿cómo se llama? De comunicaciones de la gobernación. O que lo pongan donde hay. Porque esa era la frase exacto, el director del despacho, y empiezas con eso. Exacto. Entonces, cuando a mí me empezaban a preguntarme, ¿tú qué vas sobre todo los candidatos, qué vas a querer tú, qué quieres hacer tú? Yo, cuando termine la campaña, yo lo único cargo que quiero es ser el jefe de la oposición. Entonces se quedaban viéndome así como me estás viendo tú. Yo decía, claro, el jefe de la oposición. ¿Qué quieres? ¿Que tu opositor sea un chavista? ¿No sería mejor que tu opositor fuese yo? Eso sí, yo no doy tregua. El chavismo que da tregua, yo no. ¿Por qué? Porque yo considero que lo mejor que se puede hacer con un gobernante al cual uno ha ayudado a llegar al cargo es criticarlo. Porque si lo que haces es adularlo, el tipo va a pensar que lo está haciendo todo bien y no ve los errores. Eso es así. El primero que tiene que criticar a la gestión de un gobernante es el que votó por él, y mucho más el que estuvo al lado de él en la campaña. Porque si no, ¿para qué? O sea, eso es lo que yo siempre pensaba. Yo dije, bueno, si no, ¿para qué? Entonces se molestan
Y te sacan, y te hacen la vida de padrito y te sacan. Y te montan campaña y todo el mundo en tu contra y de traidor y todo aquello. Ya va, pero espérate un momento. Si yo quería que tú fueses alcalde o fueses gobernador, yo no quiero ningún cargo. Por lo tanto, yo no estoy, ¿cómo se llama? Resollando por la herida porque no me diste ningún cargo. No, yo simplemente te estoy diciendo que no va bien esto, que podrías hacerlo mejor y que hay que cambiar esto y esto. Entonces, todo se desvirtúa. Igual, Alejandro, en el caso de la prensa, que cuando uno critica a un político, parece ser que era muy común eso, parece ser que había gente que vivía de eso, de criticar y criticar al político, montarle campaña para que el político diera algo, diera real o diera algún tipo de, ¿cómo se llama? De prebenda. Extorsión se llama eso. La extorsión es uno de los hijos menores de la corrupción y se vive en el mundo del periodismo. No hay periodistas que hacen eso. Es decir, con un político, con un empresario, para extorsionarte, chantajearte y vivir del cuento, como dicen los cubanos. Así, es que ese es uno de los grandes problemas de la política. Yo no voy a decir venezolano, yo creo que es la política en general, ¿no? Y en países en desarrollo, por supuesto, es mucho peor. Yo creo que el centro fundamental aquí, tú lo decías, y también comparto con uno de tus Patreon, que decía que no hay ciudadanía en Venezuela. Juan Carlos. En Venezuela no hay ciudadanía. Totalmente de acuerdo contigo. Ese es el resumen de lo que estamos pasando actualmente. No somos ciudadanos, no hemos aprendido a ser buenos ciudadanos. Y no hay ciudadanía en Venezuela. Entonces va a ser muy difícil generar un cambio. Es decir, otra cosa que yo analizaba ayer recorriendo Atlanta, un estado en el que, por supuesto, hay una población afroamericana muy grande, mucho homeless, mucha gente sin casa. Y entonces empezamos a analizar el tema con mi hijo pequeño, que fue el que nos acompañó, Nicolás, el tema de cómo poderlos ayudar. Al final esa gente se ha intentado, como lo intentó en la gobernación, lo hablamos también con mi suegra cuando era gobernador de Caracas, Diego Arria, se intentó un plan de recogerlos, pero cuando iban a recibir ayuda psicológica, a todo el mundo le gusta que le den, pero en el momento de que vamos a aportar, vamos a ir a charlas psicológicas, todo el mundo se perdía. Entonces, mientras el ciudadano, mientras la persona no quiera cambiar, no va a cambiar. Y en Venezuela no queremos cambiar. A pesar de que sintamos que somos mayoría, porque lo estamos viendo en redes sociales, no todo el mundo quiere cambiar. La mayoría está acomodada, la mayoría tiene su espacio, su gueto, y en ese gueto no les permite mirar al lado. Y cuando no estamos mirando al lado, no estamos avanzando absolutamente nada. La prueba está en el 21 de noviembre. El 21 de noviembre va a ser para ellos un festín electoral, para el chavismo y sus cohabitadores. Para nosotros una desgracia, pero entre esos cohabitadores hay gente que está enchufada, menos enchufada, más cercana, más amiguitos. ¿Y cuánto hay para mí? Porque bueno, como ya no se puede hacer nada, yo tengo que resolver. ¿A ti no te parece que esta campaña en particular, o este festín que tienen, es, yo diría que la primera gran campaña electoral boliburguesa, sin asco alguno? Sí, sí, con las caretas quitadas, los antifaces caídos y todo el mundo. No les da pena, a ninguno le da. Sí, sí. Porque la gran pregunta es, por ejemplo, el caso de Américo de Gracia, uno de los casos particulares. Qué desgracia. Qué desgracia, Américo de Gracia. Si el tipo... fíjate la noticia que surgió aquí, que todo el mundo, gracias por cierto a la gente de muchísimos seguidores me han mandado esa noticia. Aquí en Leipzig se hizo noticia la semana pasada el caso de un exministro afgano, que el tipo está como refugiado aquí en Alemania. Antes de que cayera ese gobierno, cuando él empezó a criticar lo que estaba haciendo el presidente, por supuesto sus críticas cayeron mal otra vez y el tipo escapó y se vino a Alemania, y en Alemania le otorgaron refugio. Él tenía unos pocos ahorros, pudo aguantar un poquito, pero como no ha podido aprender correctamente el alemán, él decidió que él tenía que trabajar, que no podía vivir de las ayudas, sino que él tenía que salir a trabajar, y eso está trabajando como haciendo delivery en bicicleta. Entonces, ¿qué te dice a ti eso? Que número uno, que es un señor que no le tiene miedo al trabajo, que a pesar de que no habla el idioma, le dice, no, yo voy a trabajar porque yo necesito comer. Está aquí en mi ciudad, está en Leipzig. O sea que quizás algún día uno pide un delivery y te viene el ministro a traerte, ¿no? Número dos, ¿tú crees que una persona que se haya robado unos reales se va a venir a pasar de refugiado a un país a vivir de delivery?
Ese se va para empezar, ese no pide refugio. Ese se va para España. Ese compra una nacionalidad. La compra. Una isla. Una isla, se va por ahí, se desaparece o no se va. Porque ¿para qué se va a ir si tiene el dinero con el cual vivir? Entonces, yo creo que cuando vi ese caso, que muchísima gente me alegró, que muchísima gente me lo mandara, porque la gente, entonces dice, y mucha gente me decía, bueno, y Américo de Gracia, entonces los opositores nuestros, esta mujer del Solórzano, con la ropa y las carteras que carga, ¿verdad? Esa gente que se da esa vida. Es que es una cosa básica, lo dijo Carlos Andrés una vez, la tos y el dinero no se pueden ocultar. Entonces, ¿cómo este señor, este refugiado real, está trabajando haciendo delivery? Los refugiados nuestros de la política, en específico, a ellos me refiero. Esos que se fueron diciendo que los venía persiguiendo el Silbón, la señora, yo no sé quién demonios era que los perseguía. ¿Cómo vivieron 3 y 2 años y 1 año sin trabajar? Porque sin trabajar, sin trabajar. Y sin cobrar. Alguien les pudo haber, exacto, sí, alguien les pudo haber tomado una fotografía, alguien como este representante afgano que tú dices que está haciendo Uber o Lyft o... Sí. Ajá, a esta gente tú jamás les viste, estoy haciendo esto, jamás escuchaste, jamás certificaste, entonces viven de una manera, ojalá uno viviera así, de verdad. Y no se puede. Como vive de Elsa, con claro, camioneta blindada y chofer y guardaespaldas. Así mismo, y mira, yo conocí bastante a Elsa Solórzano, lo entrevisté bastante. Bueno, en la época yo lo conversaba la semana pasada con Neomar, y creo que ni siquiera fue grabado. Sino sabes que con Neomar se habla riquísimo fuera del programa, ¿no? Un tipo de verdad que tiene una charla espectacular. Y hablamos de eso. Yo le dije, ¿qué arrecho? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y entonces esta gente, en vez de disimular, porque no es como una tos, como decía Carlos Andrés, no disimula. Oye, porque qué rico, a las mujeres todas son pretenciosas, a las mujeres les gusta una buena cartera, les gusta una buena blusa, pero coño, frente a la realidad que está viviendo la gente. Pero más allá de la realidad que está viviendo los demás, porque cada quien vive su realidad. Claro. Alguien que está trabajando honestamente, alguien que está trabajando honestamente y el fruto de su dinero decide gastárselo en una cartera o en un viaje o en un buen carro, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Pero si tú eres un político que tiene 4 años sin cobrar, supuestamente, según como dices tú, ¿verdad? ¿Cómo demonios llevas ese tren de vida? O sea, debes explicarle a la gente, porque no se trata de Alejandro Marcano, no se trata de Daniel Lara Pareja, que vivimos de nuestro trabajo y que no tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos, porque es nuestra vida privada. La de ellos es pública, ellos decidieron ser servidores públicos. Ellos tienen que decir con qué dinero se compraron la cartera, con qué dinero se compraron los zapatos y con qué dinero se compran las camionetotas que tienen. Pero bueno, parece que eso no va a salir en campaña, ¿viste? Eso no se va a tratar en la campaña, para que sepan. Nosotros estamos seguros de eso. Ni va a ser tratado en los próximos días en los diálogos. Nada. Olvídate de eso. Mira, olvídate, como dicen los cubanos. Has llegado al final esta conversación. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias, Alejandro. Recuerden que en el canal de Alejandro también conversamos los martes. Así que hoy es miércoles. La otra parte de esta conversación la pueden ver en el canal de Alejandro. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que todos los días de lunes a viernes estrenamos una nueva emisión de Fuera de Orden a las 8 de la noche hora de Venezuela. Los sábados y los domingos estrenamos a las 12 del mediodía una nueva emisión porque no descansamos, no paramos ni un momento y regresamos mañana. Chávez no porque se murió. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la